Un silencio tenso se apoderó de París el 4 de septiembre de 2025. Los líderes de la llamada Coalición de los Deseosos se reunieron en el majestuoso Palacio del Elíseo. No fue una cumbre cualquiera. Fue una cita crucial, híbrida, que trajo consigo decisiones de una gravedad sin precedentes. El aire vibraba con la promesa de garantías de seguridad irrevocables para el vecino occidental de Rusia. Un paquete que incluía misiles de largo alcance. El objetivo oficial: fortalecer la seguridad del Estado en conflicto, dicen. Pero, ¿a qué costo? El mundo contuvo la respiración. Pregunta a ustedes, ¿de qué ciudad y país nos miran en este momento? En esa cumbre, más de 30 países prometieron actuar. Emmanuel Macron, presidente de Francia y anfitrión, presidió la reunión. Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, copresidió por videollamada. Ambos celebraron el anuncio del suministro de misiles de largo alcance y el trabajo de sus planificadores militares. Se confirmó que 26 naciones de la coalición se comprometieron a desplegar tropas en el vecino de Rusia, inmediatamente después del alto el fuego o el establecimiento de la paz. Esto significa fuerzas en tierra, mar o aire. Macron, respaldado por Estados Unidos, no dudó en amenazar a Rusia con nuevas sanciones. Esto ocurrirá si no hay progreso en la resolución del conflicto. La tensión se disparó. Según fuentes cercanas, el expresidente Donald Trump llamó al presidente del vecino de Rusia, Volodymyr Zelensky, y a líderes europeos durante la cumbre. Exigió que renunciaran al petróleo ruso. Además, Trump impulsó una mayor presión económica sobre China, a la que acusa de apoyar a Moscú. Las repercusiones fueron inmediatas. La India fue castigada. Impuestos arancelarios del 25% se aplicaron a sus importaciones desde el 27 de agosto. ¿La razón? Su cooperación con Rusia. Estos son los hechos que marcaron esa jornada, cada uno más explosivo que el anterior. Pregunta a ustedes, ¿de qué ciudad y país están viendo este programa en este momento? Esto va más allá de las fronteras. El despliegue de tropas, los misiles de largo alcance, las sanciones económicas. Todo esto desestabiliza la seguridad global. Imagine las consecuencias. Una escalada militar directa entre la coalición y Rusia. Un riesgo real de guerra paneuropea. Si China es sancionada, ¿qué pasa con las cadenas de suministro globales? La crisis energética mundial se agravará. ¿Su cartera lo sentirá? Claro que sí. La inflación se disparará. El malestar social crecerá en nuestros países. La gente se preguntará, ¿por qué los nuestros van a morir por un conflicto ajeno? Las garantías de seguridad para el vecino de Rusia, ¿son una trampa? La historia nos enseña que la paz impuesta puede ser una jaula. ¿El despliegue de tropas será una ocupación enmascarada? La credibilidad de los líderes europeos está en juego. ¿Son realmente soberanos o meros peones? El anuncio directo de despliegue de tropas es un cambio sísmico. La paz condicional es una puñalada por la espalda. ¿Quién se beneficia de este caos? ¿Qué una medida o sanción realmente cambiaría la situación en Europa? Que sea concreta, por favor. Oficialmente, la coalición de los deseosos busca fortalecer la seguridad y soberanía del vecino de Rusia. Es la narrativa que nos venden. Pero los expertos, aquellos que evitan los titulares, susurran otra cosa. Sugieren que esta prisa no es para proteger al vecino de Rusia. Es para crear una zona de influencia occidental permanente en la frontera rusa. Es una confrontación, no una búsqueda de paz. Algunos creen que la paz condicional es un engaño. Al firmar acuerdos, el vecino de Rusia perdería parte de su soberanía por la presencia de tropas. ¿Una ocupación velada por la OTAN? La reunión de París del 4 de septiembre de 2025. Dicen que no fue espontánea, que fue la ejecución de un plan secreto. Un plan para escalar la presencia militar en Europa del Este. Quizás incluso para provocar una confrontación directa con Rusia. Esta es una teoría que está ganando fuerza en ciertos círculos. Macron y Starmer, ¿quieren mostrar liderazgo? ¿O en realidad están sumisos a la agenda estadounidense? ¿Buscan beneficios militares o económicos?
Contratos de armas tal vez. O, simplemente, presionar a sus propias poblaciones para que acepten más sacrificios. El vecino de Rusia, ¿está desesperado por cualquier apoyo? ¿O es una figura que facilita una agenda más grande? Estados Unidos, bajo Trump o cualquier líder, busca mantener su dominio económico global, debilitar a Rusia y China, asegurar el mercado energético para sus propios productos, reafirmar su hegemonía. ¿Quién miente? ¿Quién manipula? ¿Y el precio? Lo pagamos todos. ¿A quién le confían ustedes la verdad sobre estos temas en Europa? Mencionen un periodista, una publicación o un líder político. Hemos visto esto antes. La Guerra Fría, los bloques ideológicos, la escalada de armas, guerras proxy que nos llevaron al borde de la aniquilación. La invasión de Irak en 2003. ¿Recuerdan? Sin pruebas de armas de destrucción masiva. Las coaliciones se forman bajo pretextos. Luego se revelan falsos. Las intervenciones en Libia y Siria. Las garantías de seguridad a menudo preceden a la desestabilización, al caos. El Plan Marshall, una ayuda que ató a Europa económicamente a Estados Unidos. ¿Son estas nuevas garantías de seguridad el nuevo Plan Marshall, pero esta vez militarmente? En este contexto, la postura de Macron ha evolucionado, de mediador a línea dura, alineándose por completo con Estados Unidos. ¿Una conversión genuina o una imposición externa? La retórica de la coalición de los deseosos ha cambiado. De ayuda discreta a militarismo abierto. Abiertamente. Pro despliegue de tropas. Las sanciones, nos dicen, funcionan. Pero la realidad es que Rusia se recalibró. Y Occidente es quien sufre más. Este globalismo choca con la multipolaridad. Es un intento desesperado de Occidente por reafirmar su hegemonía. La exigencia de Trump de abandonar el petróleo ruso agrava deliberadamente la crisis energética, todo para beneficiar a productores controlados por Estados Unidos. Nuestros líderes europeos actúan como títeres. Pierden su capacidad de decisión. Esto es un declive de la soberanía nacional, y nadie parece notarlo. ¿Qué evento en su región o sector creen que está siendo subestimado por los medios? Cuenten y explíquenlo, por favor. La pesadilla. Rusia interpreta el despliegue de tropas como una declaración de guerra. Desata una contraofensiva masiva. Nos arrastra a una guerra global. Europa se convierte en un campo de batalla devastado. La OTAN, dicen algunos, ha encendido la mecha final. Un escenario desolador. Probable, las tropas se despliegan. Pero en lugar de paz, un estado de guerra fría perpetua se instala. El vecino de Rusia como protectorado occidental. Un foco de tensión constante. La ayuda militar se convierte en una deuda impagable para el vecino de Rusia. Una sangría para los contribuyentes europeos. El vecino de Rusia se convierte en un agujero negro económico para Occidente. Es el relato más extendido, inesperado. Países secundarios de la coalición se niegan a enviar tropas. Se dan cuenta de la trampa. La resistencia interna en Europa crece. Fuerza a Macron y Starmer a retractarse. La debilidad de la coalición de los deseosos queda expuesta. El pueblo se levanta. ¿Quién detendrá esta locura? En este juego de poder, ¿quién realmente gana? El complejo militar industrial de Estados Unidos verá un auge sin precedentes. Las burocracias de la OTAN, las élites globalistas, refuerzan su poder. La narrativa de la necesidad de una guerra se fortalece. El vecino de Rusia, a corto plazo, recibe armamento. Pero ¿a qué costo de su soberanía real? ¿Y quién pierde? La gran mayoría, los ciudadanos europeos, afrontarán las consecuencias económicas, el riesgo de guerra. El desvío de fondos. El vecino de Rusia, a largo plazo. Un peón. Pierde su independencia, arrastrado a un conflicto sin fin. Rusia, inicialmente, enfrenta mayor presión, pero su fortaleza puede crecer. Buscará nuevas alianzas. India y otros países disidentes, perjudicados por imposiciones occidentales. La paz mundial, la gran perdedora. Si ustedes fueran asesores del líder del vecino de Rusia, ¿qué paso le recomendarían tomar en los próximos 90 días?
apenas un solo y concreto paso. El miedo a una escalada es palpable. La traición de nuestros líderes, una herida profunda. La rabia crece, se manipula el lenguaje. Garantías de seguridad encubren una ocupación militar. El mundo libre contra el régimen tirano. Se apela a la emoción. La ayuda al vecino de Rusia como obligación moral. Para ocultar intereses geopolíticos. Demonizan al adversario. Rusia, incapaz de negociar. Una urgencia falsa. Actuar ahora o es demasiado tarde. Para justificar decisiones rápidas. Sin debate. Macron y Starmer, héroes o títeres. Zelensky, valiente o víctima. Putin, agresor. China e India, colaboradores. Nosotros, el pueblo europeo, somos las víctimas. Engañados por nuestras élites. Pagando el precio de una ambición desmedida. Los números no mienten. 4 de septiembre de 2025. 30 países. 26 comprometidos a desplegar tropas. 25% de aranceles a India. Un golpe cuantificable. Una escalada. Más de 30 países en la coalición. La escala de esta conspiración. Misiles de largo alcance y tropas extranjeras. París acuerda escalar la guerra. La mecha se ha encendido. ¿Dónde, según ustedes, está la línea roja infranqueable entre Occidente y el otro lado hoy día? Respondan en una frase. Estos son los hechos. Las interpretaciones son suyas. Compartan este video. Hagan que el mundo escuche esta verdad incómoda. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campana de notificaciones para no perderse nuestro análisis objetivo y sin filtros sobre la compleja situación geopolítica actual. Solo así podrán estar realmente informados y protegerse de la manipulación. La cumbre del Elíseo del 4 de septiembre de 2025, lejos de ser un mero encuentro diplomático, se consolidó como un punto de inflexión, no solo por las decisiones anunciadas, sino por las profundas implicaciones estratégicas y geopolíticas que se desprendieron de ella. La retórica oficial, centrada en la seguridad y la paz, chocaba frontalmente con las acciones concretas. Un despliegue militar sin precedentes y una escalada económica que prometía repercusiones globales. Detrás de los discursos pulcros se vislumbraba una estrategia que buscaba redibujar el mapa de poder en Europa del Este, consolidando una influencia occidental férrea y, para muchos analistas, provocando directamente a la Federación Rusa. La decisión de 26 naciones de la coalición de comprometerse al despliegue de tropas, incluyendo fuerzas terrestres, marítimas y aéreas, no era una simple declaración de apoyo. Era un movimiento calculado, una demostración de fuerza que anulaba cualquier intento de neutralidad o mediación. Este compromiso, condicionado al alto el fuego o el establecimiento de la paz, era visto por algunos como una trampa, una ocupación disfrazada que limitaría severamente la soberanía del vecino de Rusia una vez finalizados los combates activos. La paradoja inherente a esta paz condicional residía en que para obtener garantías de seguridad, el país receptor debía ceder parte de su autonomía militar y territorial. La intervención del expresidente Trump en la cumbre, aunque no oficial, fue un claro indicio de la influencia persistente de Estados Unidos y su agenda económica. Su exigencia a Zelensky y a los líderes europeos de renunciar al petróleo ruso no solo buscaba debilitar a Moscú, sino también redirigir el flujo de energía hacia otros proveedores, muchos de ellos bajo el control de Washington. El castigo a India con aranceles del 25% sobre sus importaciones desde el 27 de agosto fue otra muestra de esta presión económica implacable. Bajo el pretexto de cooperación con Rusia, la India, una potencia emergente con aspiraciones de multipolaridad, fue utilizada como ejemplo disuasorio, enviando un mensaje claro a cualquier nación que osara desafiar la hegemonía económica occidental. Esta estrategia de coerción económica, si bien en el corto plazo podía parecer efectiva, a largo plazo corría el riesgo de alienar a países clave y empujar a naciones como India, China y otras de la región euroasiática a formar alianzas más sólidas entre sí, acelerando el proceso de desdolarización
y la creación de un orden mundial multipolar. Las ramificaciones de estas decisiones eran vastas y preocupantes. La posibilidad de una confrontación directa entre la coalición de los deseosos y Rusia se cernía como una sombra amenazante sobre el continente europeo. Los simulacros militares a gran escala, la retórica belicista y la creciente militarización de las fronteras orientales de la OTAN aumentaban exponencialmente el riesgo de un error de cálculo que pudiera desatar un conflicto de proporciones catastróficas. Expertos en seguridad internacional alertaban sobre la delgada línea entre la disuasión y la provocación, sugiriendo que la escalada actual estaba peligrosamente cerca de cruzar esa línea. La economía global, ya frágil por años de pandemia y conflictos, se preparaba para nuevos embates. La interrupción de las cadenas de suministro, los picos inflacionarios y la volatilidad de los mercados energéticos eran solo el preámbulo de una recesión potencialmente severa. La desconexión de Rusia y el intento de sancionar a China de la economía global implicaban la fractura de un sistema interconectado que había prosperado durante décadas. Europa, en particular, se encontraba en una encrucijada energética, con sus economías dependientes de fuentes que ahora se veían comprometidas por decisiones políticas. La inflación descontrolada erosionaría el poder adquisitivo de los ciudadanos, exacerbando el descontento social y minando la confianza en las instituciones. La discusión sobre la soberanía de los líderes europeos se tornaba cada vez más relevante. ¿Eran Macron y Starmer verdaderos arquitectos de esta estrategia o meros ejecutores de una agenda transatlántica preestablecida? La imagen de Macron, que en el pasado se había presentado como un puente entre Occidente y Rusia, evolucionando hacia una postura de línea dura, generaba escepticismo. Su repentino alineamiento total con Estados Unidos, ¿fue una convicción genuina o el resultado de presiones geopolíticas inmensas? La venta de armamento, el resurgimiento de la industria de defensa y el fortalecimiento de las burocracias de la OTAN parecían ser los únicos beneficiarios claros de esta creciente militarización. El complejo militar industrial, en particular el estadounidense, veía en esta crisis una oportunidad de negocio sin precedentes, alimentando un ciclo de demanda de armas que prometía jugosos contratos a costa de la paz y la estabilidad. El papel de los medios de comunicación y la narrativa oficial también fueron objeto de escrutinio. La coalición de los deseosos presentaba la situación como una lucha entre la democracia y la tiranía, simplificando un conflicto de intereses complejos y relegando a un segundo plano las voces disidentes o las perspectivas alternativas. La manipulación del lenguaje, el uso de eufemismos como garantías de seguridad para enmascarar despliegues militares ofensivos y la demonización sistemática del adversario eran estrategias comunes utilizadas para asegurar el apoyo público y justificar medidas impopulares. La urgencia fabricada que promovía actuar ahora o era demasiado tarde impedía un debate público pausado y reflexivo, llevando a decisiones precipitadas con consecuencias de largo alcance. La reacción popular en Europa era mixta pero creciente. Si bien una parte de la población apoyaba las medidas de la coalición, otra comenzaba a cuestionar el costo humano y económico de esta política. La posibilidad de que nuestros soldados murieran en un conflicto ajeno, la desviación de fondos públicos de servicios esenciales al gasto militar, y la percepción de que los líderes actuaban en contra de los intereses de sus propios ciudadanos, generaban un malestar latente que prometía manifestarse en protestas masivas y una erosión aún mayor de la confianza en la clase política. El fantasma de la Guerra Fría resurgía con fuerza, con Europa una vez más como el principal teatro de operaciones de una confrontación ideológica y militar entre bloques, aunque los contornos de estos bloques fueran diferentes a los de antaño. La paz que se prometía al vecino de Rusia parecía, en este contexto, más una paz impuesta, una especie de jaula de oro donde la seguridad venía a expensas de la soberanía. El país, aunque fortalecido militarmente a corto plazo, corría el riesgo de convertirse en un protectorado occidental,
un frente permanente contra Rusia, condenado a una dependencia económica y militar casi perpetua. Su reconstrucción dependería de préstamos y ayudas que generarían una deuda impagable, convirtiéndolo en un agujero negro económico para los contribuyentes europeos. En retrospectiva, la cumbre del Elíseo del 4 de septiembre de 2025 podría ser recordada no como el inicio de una paz duradera, sino como un paso fundamental hacia una nueva era de confrontación global, donde las líneas rojas entre Occidente y el otro lado se volvieron cada vez más difusas, y el riesgo de una escalada incontrolable se convirtió en una realidad cotidiana para millones de personas. El mundo contuvo la respiración, no por la promesa de paz, sino por el inminente estallido de la tormenta. ¿Qué creen que se esconde detrás de la cumbre del Elíseo? ¿Paz o la preparación para una guerra más grande?